buenas tardes, muy pero muy buenas tardes tengan ustedes, amigos, amigas, en este miércoles de historia, de 13 de mayo con don José Luis Hernández Caudillo. El día de hoy estaremos haciendo, pues más que nada, un recuento de los maestros. En el Día del Maestro estaremos platicando precisamente con don José Luis Hernández Caudillo de la enseñanza en nuestra ciudad y sobre todo maestros que dejaron huella, amplia huella en muchos de nosotros. Así que le invito a que se quede con nosotros, pero no sin antes decirle de... Sí, ya estamos al aire a través de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Y bueno, en este contexto le comento que efectivamente estamos ya a punto de celebrar el Día del Maestro. Y bueno, insisto, hay algunas calles inclusive que nos hablan de personajes que entregaron su vida a la docencia. Nombres como Ramón Rivera Lara, nombres como Simona Barba, como María Martínez, Pedro Rosales de León, etcétera. Así que de eso vamos a platicar con don José Luis Hernández Caudillo, pero le comento que estamos transmitiendo a través de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Ya estamos aquí en este su programa En la Mira, y agradecemos como siempre a nuestro director general Eliezer Pérez y a todo el equipo que hace posible que estemos un día más aquí en este su programa En la Mira. También le quiero comentar que, bueno, pues se sigue agudizando el problema que está aquí en Chihuahua con la presión que está ejerciendo el partido Morena para que sea la gobernadora, pues quitarle, ¿verdad? Que pida licencia y que esté de algún modo andan buscando inclusive hasta el desafuero, si es posible, por lo que consideran ellos traición a la patria. Y bueno, se puso en los dos sentidos, está la cuestión bastante intensa. Tanto la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, está ella presente en el estado de Chihuahua, estará encabezando, por así decirlo, eh, una marcha y un evento precisamente para presionar políticamente en ese sentido. También Daniela Álvarez de parte de Acción Nacional, ellos también están haciendo lo suyo, tanto en el Congreso como en el Partido Acción Nacional. De eso estaremos platicando. Y bueno, le comento que el presidente Trump se encuentra de gira de trabajo en China, estará reuniéndose con Xi Jinping. Y bueno, sin duda que esta es una situación también interesante por todo lo que tiene que ver en el entorno internacional. Le comento a usted que hay también en el asunto de la CIA, está negando Sheinbaum presencia de la CIA en México, está acusando una campaña coordinada contra su gobierno. Recuerde usted que el día de ayer CNN dio a conocer información que tenía que ver con la CIA trabajando en algunos operativos dentro de nuestro país, cosa que primero negó la CIA y después lo negaron las propias autoridades. Sin embargo, más tarde la propia CNN dio a conocer que no fue un invento, que no fue una fake news, que tienen elementos para decir que sí fue cierto. Por otro lado, le comento a usted que la ola de violencia ahí en Chilapa deja desplazados y heridos. Y bueno, este es un tema también en el cual se le ha recriminado a la presidencia de la República eso, ¿no? El hecho de que se esté hablando de soberanía cuando hay zonas muy amplias del país dominadas totalmente por el narcotráfico, y de eso no se está comentando nada. Señores, tenemos a don José Luis, estaremos hablando de los maestros. Don José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, y pues sí, que yo siempre he considerado que la docencia, hasta antes de la reforma educativa de Luis Echeverría, que fue un apostolado donde los maestros tenían una
excelente participación en la educación de los alumnos. Yo me aprecio de haber tenido grandes maestros cuando la educación era, pero excelente. Yo me recuerdo en épocas ya recientes a todos mis maestros de la secundaria del parque, al profesor, al director José Mateos Torres, al maestro de historia Pedro Rosales de León, la maestra Coique, a la mayoría de los maestros de la secundaria del parque tuvieron, caray, una carrera pero magnífica. Y después se fue perdiendo porque con la reforma educativa de Luis Echeverría, pues se tiró a la basura todo lo que había en aquel tiempo. Se eliminaron algunas materias en las escuelas. Civismo, ¿se acuerda usted? De civismo. Ética y civismo. Exactamente, en civismo nos educaban para cómo comportarse con la sociedad, el alumno, que decían, el alumno cuando anda en la calle, a un vecino, a un maestro, lo pueden considerar como un padre. Y efectivamente, eso hacía el docente, que lo veían a un vecino, a un alumno, y decían, oye niño, no hagas esto, no hagas aquello, y uno hacía caso. Se daban otros estándares. Está con nosotros don José Luis Hernández Caudillo, y bueno, ahorita al inicio del programa mencioné yo algunas calles importantes como era María Martínez, como Simona Barba, Pedro Rosales de León, Ramón Rivera Lara. Don José Luis, son nombres de maestros ilustres de esta que dejaron huella en la mayoría de los alumnos donde dieron clases. Los alumnos recordamos a esos maestros. Por ejemplo, había una tabla con la que castigaban a los alumnos y le llamaban Simoneta. ¿Cómo? Simoneta. Simoneta. Haciendo mención a la maestra Simona Barba. Ah, ok. Te portas mal y la maestra te va a castigar con la Simoneta. Que era una tabla. Y yo recuerdo que ahí por ejemplo, en la escuela Miguel Hidalgo, donde yo cursé mi primaria, la maestra Olguín era muy rígida en cuanto a la sí, había maestras que... Sí, y había maestros que, por ejemplo, aventaban el borrador. Estaban platicando algunos alumnos y aventaban el borrador y tenían una puntería, pero que le daban al alumno. Y luego también utilizaban mucho el metro. El reglazo, ¿no? La regla y el A ver, pongan las palmas de las manos y con el metro. Ándele. Eso es lo más tranquilo que había, el castigo más llevadero era cuando en el rincón, a ver, párese ahí en el rincón. Y las orejas de burro, ¿no? Sí, también. las orejas, o sálgase del salón. También. ¿Ya? Pero pues eso no era nada con el castigo. Sin embargo, comparado ahorita con los maestros, que ya ves lo que pasó hace unas horas, que un jovencito, porque no le quiso el maestro recibir la tarea, fuera de tiempo, porque ya estaba a destiempo, el chavo chacas y le dio su... Ese es el respeto que se perdió a raíz de la reforma de la que estamos hablando. Ese respeto. Porque ahora con la Comisión de Derechos Humanos, no, pues no puede ser usted. Ya cualquier niño dice, ándele maestro, nomás véame feo. Tóqueme. No, nomás con que lo vea feo, lo voy a acusar con la Comisión de Derechos Humanos. A mí me tocó en una ocasión con la maestra Holguín, precisamente. Nos pasaron al pizarrón a algunos alumnos a resolver unos ejercicios ahí. Y pues algunos lo resolvimos rápido. Y había una muchacha, todavía me recuerdo el nombre, Santa del Socorro Herrera, que se quedó parada ahí en el pizarrón y ni siquiera movió el gis. Y le dice la maestra, ¿qué pasó? ¿Por qué no resuelves el problema? No, maestra, es que no sé. Y empezó a llorar. Pues fue y la agarró del cabello y le pegó en el pizarrón. ¿Ya? Fue la muchachita a sentar a su mesabanco. Y al día siguiente llega la mamá. Entra y dice, dígame señora. Dice, mire maestra, es que vengo porque mi hija
me fue a dar la queja de que ayer usted la golpeó ahí en el pizarrón. ¿Quién es su hija? Pues Santa del Socorro Herrera. Mire, nada más le quiero hacer esta observación. En otra ocasión, que mi hija no haga la tarea, que no atienda las instrucciones, me mande a hablar, pero no la golpeé. Bueno, muy bien. Y ya se fue la señora. Pero sí, yo creo que se excedió en ese momento, Se excedió. porque no era la manera de haberle convenido a esta muchachita. No, entraba como decía la letra, entra con sangre y pues no. La verdad No, no eso era. era en épocas pasadas, ya ahorita ya no. Así que, don José Luis, el Día del Maestro, ¿tenemos aquí alguna estatua, algún monumento al maestro? ¿O se me escapa? No hay, ¿verdad? Sí, creo que había una ahí en el Parque Borunda, casi enfrente de la estación de bomberos. Ahí estaba una. Al maestro. Y en algunas escuelas hay un busto o algo recordando a los maestros, a los que pues dejaron huella. A los que dejaron huella, sí. Sin duda, don José Luis. Por otro lado, esas calles son importantes. El maestro Ramón Rivera Lara, lo recuerdo mucho de la técnica 1 también, ahí estuvo, bueno, ETIC, que era la ETIC. ETIC 21. Precisamente él estuvo ahí hasta el 63. Fue cuando pidieron al presidente de la República que se hiciera un tecnológico. El tecnológico de Juárez. Fue el primer director del TEC. Fue el primer director, porque por gestiones de él se hizo el tecnológico, que se eliminó la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Y ahí se hizo. Y ahí se hizo el tecnológico. Precisamente pues ya hemos comentado aquí que en ese tribunal pues estuvo Juan Gabriel. Y a partir del 64 ya empiezan a dar clases ahí en el tecnológico. Ok. ¿Sí? Y pues hay algunas calles que guardan los nombres de la Pedro Rosales de León, que lo conocemos por el taquito ahí en la secundaria del parque. Así es. Y luego a uno le emociona encontrarse a sus maestros, y a los maestros, aunque no nos recuerden, les dice uno, yo fui su alumno en tales años, en tal escuela, ay, qué bueno y todo. Eso me sucedió con la foto que le mandé del profesor Felipe Radazadas. Nos topamos aquí en las Gorritas Saúl. Esa foto es tomada ahí, ¿verdad? Sí, ahí nos la tomamos porque él llegó, yo ya iba saliendo, le dije, maestro, me da mucho gusto verlo, miren nomás. Y él se sienta a comer, le dije, ¿me permite sentarme aquí para platicar un ratito? Sí, mientras le sirven, platicamos. Ya le estuve platicando de que yo tenía el grupo El Juárez de ayer, y me dijo que él era historiador. Le dije, yo no conocía esa faceta, maestro. Pues sí, yo pertenecía a la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos. Y estuvimos platicando ahí, y le dije, pues yo creo que no se acuerda de mí, yo estuve en la generación 63-66, en la secundaria del parque. No, dice, pero me dio mucho gusto haber platicado contigo. Claro. Y ya cuando salgo le digo al de la caja, ¿sabes qué? Cóbrame la cuenta del maestro. Ok, muy bien. Maestro, ya está pagada su cuenta. Ah, muchas gracias. Después me encuentro a la maestra Sainz, ahí en el Esmar Teresiano. Ah, sí, Plutarco Les Calles. Sí, yo llegué ahí y nos topamos en el pasillo. Y la veo y le digo, maestra, me da mucho gusto volverla a saludar. Mire qué sorpresa para mí encontrármela aquí. Dije, yo fui alumno suyo, su hijo, Edgar René, estuvimos juntos en algunos salones. Ah, ¿sí te acuerdas de mi hijo? Sí, le dije, ¿cómo no? Después me lo topé ahí en la preventivo, porque él estuvo ahí en las oficinas. Dice, pues mira, te voy a recomendar que si eres muy amigo de mi hijo, que vayas y lo visites porque está enfermo y pues le hace falta platicar con alguien. Sí, le dije, ¿todavía viven ahí por la Paraguay? Dijo, todavía estamos viviendo ahí. Ok, le dije, déjeme ver qué día paso por ahí para platicar con Edgar. Y sí, un día lo visité y estuvimos platicando.
María Martínez y Simona Barba, don José Luis, ¿dónde dieron clases ellas o por qué se hicieron tan reconocidas por Ciudad Juárez? Bueno, fueron muy conocidas porque ese carácter enérgico que tenía. Por eso la mayoría de la gente la conoce. Pero a la maestra María Martínez en 1913, Francisco Villa, ella daba clases en la escuela que estaba ahí en la Miguel Ahumada y Calle de la Paz, que todavía se conserva ese edificio, todavía tiene el remate en la fachada. Y allí daba clases la maestra María Martínez, entonces Francisco Villa le dice que le va a regalar un terreno para que construya su propia escuela. Y la maestra no le aceptó el ofrecimiento. No, dijo que no. Ya después es cuando hacen la escuela aquí en la Francisco y Madero. Pero sí tuvieron esa fama las maestras y por eso se les reconoció con haberles puesto el nombre de ellas a las calles. Que la Simona Barba, allá que nace en la Melchor Ocampo, y va a terminar allá, creo que en la Tecnológico. Bien, pues don José Luis le está mandando saludos maestro Monreal, no tengo el gusto de conocerlo, pero nos está escuchando y me manda un saludo. Muy y amable. Sí, comenta de que de ese monumento al maestro que estaba ahí donde dice usted. En ahí el Parque Borunda. ¿Y dónde quedaría ¿Era estatua o qué era? Sí, era una como estela donde hacían un homenaje a los maestros. Yo al principio pensé que era nada más a los maestros de la secundaria del parque, no, pero mencionaba a todos los maestros. Y yo creo que, porque yo llegué a ver en alguna ocasión un busto del profesor Corzón, de ahí de la secundaria del parque, era el maestro de educación física. Y sí, pues eran maestros muy reconocidos por su trayectoria. En la colonia magisterial, don José Luis, son hombres de maestros. No, creo que más bien la magisterial, pues creo que son artículos que están relacionados con la educación. Ok. Sí. Ok. Don José Luis, bueno, hablando también de otros temas, ahorita que tocamos el tema del Día de la Madre, que acaba de pasar también. Aquí en Ciudad Juárez tenemos un monumento a la madre ahí en el Borunda también. Sí, en el Parque Borunda ahí está el monumento a la madre que se puso ahí a petición de Arturo Luján. Del locutor. Entonces ahí se inauguró en 1959 el monumento a la madre. Lo que pasa es que ayer porque fui a llevar a mi nieto al parque. Y pasamos por ahí, le dije, súbete ahí para tomarte una foto. Y le tomé la foto. Pero la fuente ya no sirve y lo está muy descuidado el monumento. Como la mayoría de los monumentos de Juárez están descuidados. Hace falta. Esa dependencia de parques y jardines. Por ejemplo, el Parque Borunda no tiene zacatito. Sí, tierra. El monumento también. Eso lo han destruido los que se ponen ahí los domingos, el bazar. El bazar del mono. Y pues el chamizal. Y ahorita viene la temporada de sequía, de mucho calor. Por cierto, don José Luis, un llamado a toda la gente que tiene mascotas, que tengamos su agüita y que no los tengamos en el calor así inclemente. Fíjese que, por ejemplo, yo ahí en el negocio siempre acostumbraba en los galones cortarlos a la mitad y ponerles agua. Así es. A los perritos. Y les ponía hasta 6 galones con agua. Pues la gente se los lleva. A veces pasan y les dan una patada y pasan los camiones. Entonces a diario estaba yo buscando galones para ponerles agua. Y la gente, pues no sé por qué, esa cultura que no tenemos aquí en Juárez, pero sí es muy necesario proteger a las mascotas. Pobrecitos. Don José Luis, en estos días que fue el Día de la Madre, en las redes sociales salían muchos reportajes de las mamis de deportistas o mamás de artistas, etcétera. Y me tocó ver una historia de varias madres de mexicanos, dijéramos, reconocidos,
Y bueno, la mayor parte de ellas se veía que, pues sí, que le habían echado ganas para que el muchacho triunfara, ¿no? Saliera adelante. En casi todas hablaban mamás de beisbolistas, la mamá de Rafa Márquez o de Hugo Sánchez, o sea, que apoyaron a sus hijos al 100% y que dejaron honda huella en el hijo, ¿no? Y me acordé de usted porque venía la imagen de la mamá de Juan Gabriel. Y yo así, desde el momento que venía y me brincó porque decía, apoyó mucho a su hijo y sufrió mucho cuando lo separaron de ella por muchas temporadas. Y yo dije, no, 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 esto lo tengo que comentar con don José Luis porque yo dije, a ver, espérame, esa persona que hizo esa información está totalmente errónea porque no lo separaron de ella. Ella mandó al No, ella y la hermana Virginia Virginia. lo llevaron al tribunal. Ay, dame el favor. Ya lo hemos comentado aquí cuando hemos abordado el tema. Pero no fue un mes, 2 meses, don José Luis. Cuéntale. 7 años. 7 años. Lo que pasa es que por eso ahí nosotros hemos notado que realmente la mamá de Juan Cabrera era la que decían que era la hermana. Era la abuela. Sí, entonces la supuesta mamá venía siendo la abuela. Ok. Y los motivos por los que lo llevan ahí al tribunal, ya lo hemos abordado aquí el tema. Pero como que no, dije yo, no, ahí estamos mal. Eso sí, sí dejó una honda huella en Juan Gabriel, pero no positiva. Sino bueno, es que a él en las entrevistas le preguntaban de su mamá, decía, pues es que mi mamá no me quería. Y él lo acepta, dice, es que mi mamá ya tenía otra relación, ya. Sí. Y aparte por su manera de ser lo rechazaban también, ¿no? Sí, lo que pasa es que la señora dice, pues este niño tiene una forma de conducirse así muy amanerada, lo va a llevar al tribunal a ver si ahí lo corrige. Hacerse hombre. Y luego Y nada. hemos pensado que pues la mamá era Virginia y otra de que pues la señora tenía una relación con otra persona. Para empezar no era la mamá y en segunda pues ella quería tener su... Y él lo reconoce cuando lo entrevistan, dice, es que mi mamá no me quería, pero yo traté, cuando ya era yo famoso, dice, pues yo traté de recuperar ese tiempo que habíamos perdido de cuando estuve en el tribunal y pues como que la señora tampoco, yo creo que arrepentida, no aceptaba mucho la ayuda de Juan Gabriel. Ajá, se sentía... La primera casa que le compra, la que estaba aquí por la Avenida de la Raza, le lleva y hay un libro de una que quiso apoyar Juan Gabriel, pero no, nunca figuró en el medio artístico. Dice, yo llegué a la casa, dice, ahí en la Avenida de la Raza, y pues no, como que la señora no se sentía a gusto, porque pues era una casa que le había comprado el hijo. Ella se sentía culpable de que el niño pues no había crecido al lado de ella, porque ella fue y lo internó al tribunal. Pero fue decisión de ella, porque el reportaje hace ver como que se lo quitaron. Dije yo, no, ¿cuál que se lo quitaron? Ella fue y me entregó precisamente a doña Micaela, otra maestra también. Otra maestra que en él dejó huella, ¿verdad? Sí, dice que ella lo vio, estaba muy chico, yo creo que con 5 años, que limpiando los vidrios ahí en las calles de la ciudad. Entonces que lo vio y le preguntó, ¿dónde está tu mamá? Y él dijo, no, pues está trabajando ahí en tal parte. Y yo creo que a petición de doña Micaela es que habla con la mamá y deciden llevarlo al tribunal. También su maestro, ¿no? Deja huella en él. La prueba está que adquiere el nombre de él, ¿no? Don Juan. Era su maestro en la correccional. Sí, era su maestro e inclusive creo que compartían la habitación. Y él es don Juan, le enseña, es el primer contacto que tiene con la música porque don Juan era carpintero, era hojalatero. Y entonces en una tabla, aquellas que se usaban mucho, de aquellas del 2x4, en esa tabla le dibuja las notas musicales. Okay. Le dice, mira, estas son las notas musicales. Y es él como empieza, ¿no? Y así empieza a conocer las notas, do, re, mi, fa, sol, así. Y le enseña a hacer trabajos de carpintería y de hojalatería. Inclusive aquí en la casa de la Verdo, el señor que cuida allí me dice,
hay algunas fotos de los hijos de Juan Gabriel donde él mismo le hacía los marcos de hojalata. De lo que había aprendido. Dice, le hacía los marcos, y ahí están en el sótano. Don José Luis, nos quedan unos cuantos minutos, pero quisiera que invitar al Juárez de ayer y aparte mandarle un saludo a Toño León porque fue todo un éxito. Ay, qué bárbaro, no, yo quedé sorprendido por la forma en que manejó el evento de la toma de Ciudad Juárez. El hecho de haber invitado y que haya ido el cónsul de Estados Unidos, el cónsul de México en El Paso, sí, los representantes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. En la reunión previa que tuvimos para el evento, participaron Seguridad Pública, Protección Civil, Tránsito, el Departamento de Caballería de la Sedena. Bueno, él anduvo programando, me imagino que duró mucho tiempo con el evento y le salió a la perfección. Allí estuvo Cruz Pérez a un lado del cónsul y no, estuvo muy bien el evento. Entonces, pues yo le comentaba a Antonio, le digo, pues deberías de hacer lo posible porque cada año se institucionalizara este evento y participara gente de México, porque quieren conocer la historia de lo que realmente sucedió cuando la toma de Ciudad Juárez. Claro, así es. Don José Luis, pues invítenos al Juárez de ayer antes de Sí, cómo no, pues los invitamos para que nos sigan ahí en el grupo El Juárez de ayer. Tenemos la historia de la ciudad en fotografías, tenemos de todo lo que existe aquí en Juárez. La construcción del monumento, los cines, las iglesias, las colonias, las escuelas. Y pues ahí van a conocer la historia de Ciudad Juárez. Los cines más que nada. Sobre todo los cines. Sí, salones de baile. Y bueno, también muchos edificios importantes, plazas, etcétera, ¿no? Está muy completo, pues imagínense, con tanto número de fotos, claro que sí, con esos tienen... Pues yo ya perdí la cuenta cuántas fotos tenemos ahí en el grupo. Nada más aquí en mi teléfono traigo 8,000 fotos. Nada más, fíjese. Sí. Y entonces muchos edificios, pues nada más lo único que queda es ir a tomar la foto del terreno baldío porque desaparecieron. Por ejemplo, la casa de don Luis H. Álvarez, aquí en La Lerdo y cerrada el teatro. Claro. En que se convierten algunos edificios, por ejemplo, el Sanatorio Bermúdez, que después fue la maquiladora Nielsen, y ahorita son oficinas del municipio, que está de desarrollo urbano. Ahí enseguida de la torre, ¿no? Enseguida de la torre. Y también, pues, a nosotros nos da lástima, por ejemplo, el edificio de la guarnición de la plaza, que es un edificio abandonado, que se le debería de dar un uso. Así es. Don José Luis, pues muchas gracias por habernos acompañado en este día. También agradecemos, como siempre, a nuestros amigos de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva, a nuestro director general, Eliezer Pérez, y a todo el equipo que hace posible que estemos un día más aquí en este su programa En la Mira. Y la próxima semana pues estará aquí de nuevo con nosotros don José Luis. En la Junta de Agua y Saneamiento sabemos que existe rezago, pero también sabemos que es momento de ponernos al día. Con nuestro programa especial de mantenimiento, atendemos fugas, limpiamos el drenaje y después reparamos baches, zanjas e incluso banquetas. Personal con maquinaria especializada trabaja 24/7, de día y de noche. Muy pronto estaremos en tu colonia, reconociendo problemas y trabajando en soluciones. La J más en tu colonia. Gobierno del Estado. Cuenta conmigo. Gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y pues le quiero dar un anuncio, un recordatorio para los egresados. Si ya cumples con todos los requisitos en tu información en línea, recuerda que el 30 de mayo es el último día para subir tus fotos, tus fotografías e iniciar tu proceso de titulación. Ojo, los alumnos que culminan este semestre podrán iniciar el trámite cuando se reanuden las actividades administrativas en el mes de julio. Y bueno, pues gracias a la UACJ, gracias al gobierno municipal, Junta Municipal y Junta Central de Aguas y Saneamiento. Que tengan una excelente tarde y muy buen provecho.